En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, secretario? Cuenta, señor presidente, se han recibido en esta Secretaría las siguientes comunicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, con la que remiten informe sobre gobierno electrónico en los países de Estonia y Costa Rica, así como la provincia de Neuquén de Argentina, solicitado por esta instancia. Asimismo, una carta de agradecimiento del presidente de la Comisión Especial de Futuros de la Asamblea General del Uruguay, diputado señor Rodrigo Goñi, con lo cual agradece las atenciones que se recibió en su estadía en Chile. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Quisiéramos dar la bienvenida y quiero pedir un aplauso muy especial a la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet, como ustedes bien saben, presidenta de nuestro país por 2 periodos no consecutivos, fue la primera presidenta pro tempore de UNASUR, la primera encargada de ONU Mujeres, Agencia de Naciones Unidas para la Igualdad de Género, se desempeñó también como alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ocupa el cargo honorífico de presidenta de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud. Presidenta, además me une un cariño muy especial por usted. Usted, sin saber, logró finalmente que esta comisión iniciara el proceso de constitución. Fue un viaje de Estado a Finlandia que la presidenta Bachelet nos invitó a un grupo de 4 diputados, entre ellos Marco Enrique Juminami, Teo Valenzuela y Álvaro Escobar, y el que habla, el que fuimos invitados justamente a una gira oficial de Estado a Finlandia. En ese contexto tuvimos la oportunidad de conocer la Comisión de Desafíos del Futuro de Finlandia. Y fue esa experiencia tremendamente gratificante, donde 17 parlamentarios del Parlamento finés constituyeron la primera Comisión de Desafíos del Futuro del mundo. Y logramos, a partir de esa experiencia, conocer lo que había logrado Finlandia en un salto cualitativo y cuantitativo del desarrollo. Fue justamente que tuvimos la oportunidad de ir a mirar la experiencia de Nokia. Ellos también pusieron un ejemplo y énfasis en la inversión en innovación, ciencia, tecnología y conocimiento para el salto cualitativo y cuantitativo del desarrollo. Tuvimos la oportunidad de ver el proceso de reforma educacional en Finlandia. Tuvimos la oportunidad también de conocer cómo funcionaba la Comisión de Desafíos del Futuro. Nos entrevistamos con aquel que creó justamente esa comisión, que lo tuvimos en esta comisión técnica que está trabajando para elaborar justamente un espacio institucional para generar perspectiva para Chile. Y cuando llegamos del viaje, presidenta, los 4 diputados, en aquel entonces presentamos el proyecto de modificación de reglamento en la Cámara de Diputados y se aprobó la modificación. Se creó la Comisión de Desafíos del Futuro, 2007. Lamentablemente, la política que se mira el ombligo, no es capaz de levantar el mentón y mirar el Chile en los próximos 20, 30 años, no logró constituirse como tal, a pesar de estar aprobada legalmente. Y por eso que hemos pedido a Vlado Mirosevic que simplemente convoque a las distintas bancadas parlamentarias para constituirla como un legado de su gestión en la Cámara de Diputados y Diputadas. Y llegamos al Senado del año 2010, presidenta, presentamos el mismo proyecto y logramos generar la masa crítica, se constituyó la Comisión de Desafíos del Futuro y tuvimos un apoyo transversal de distintos parlamentarios. Y yo quisiera también agradecer a los senadores que hoy día nos convocan, que han estado comprometidos en esta causa, a Jimena Rincón, que también impulsó desde su bancada la Constitución cuando ella llegó al Senado, años más tarde, pero con mucha fuerza. También Kenneth Pugh, que ha estado trabajando en los temas de ciberseguridad y también en los temas prospectivos.
Jimena Órdenes, que también ha estado ayudándonos y apoyándonos de manera decisiva para sacar este proyecto adelante. Y ahora, además, desde la Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, que fue también uno de los firmantes del proyecto en el Senado. Entonces hemos hecho un trabajo colaborativo, un trabajo que ha logrado construir un espacio donde la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento esperamos poner al servicio de Chile, generar un epicentro mundial a través del Congreso Futuro, en que actuamos colaborativamente la Comisión con la Fundación Encuentros del Futuro, con además el Congreso Futuro de Niños, Niñas y Adolescentes, con el Congreso Futuro de Jóvenes, Futuristas, con el Congreso del Futuro en tu Comuna, en que hemos estado recorriendo el país de Arica a Magallanes, y también con un trabajo colaborativo de 1.400 académicos, científicos y especialistas que han logrado levantar políticas nacionales de largo aliento en materias como hidrógeno verde, minería verde, política aeroespacial, y esta comisión en particular, esta comisión técnica en especial, que yo también quiero agradecer a Sergio Vitar. Gracias, Sergio, por el trabajo. Agradecer también a Paula Solar y también a Paola Aceituno, que han sido las dos encargadas de las subcomisiones técnicas y que han recogido el esfuerzo de los que están hoy día presentes, que son investigadores, científicos, académicos, gente que viene del mundo de la sociedad civil y que ha logrado, y también de los institutos que realizan prospectiva en Chile, para generar este espacio institucional. Lo que nosotros queremos es que esta comisión vuelva al inicio, al origen, a lo que nos motivó a construirla. Y en ese contexto, la idea es que haya un espacio institucional en nuestra Constitución que garantice justamente esa necesidad de generar perspectiva para Chile. Podremos tener mejores o peores futuros, pero esos mejores futuros dependerán si tenemos el chasis, si tenemos la capacidad, si tenemos políticas de Estado que involucren descentralización, acercar las tomas de decisiones a las personas, invertir en ciencia, tecnología, innovación y conocimiento y generar ese empuje que nos logre generar a través de un proyecto con sentido identitario una mirada de mediano y largo plazo que una a los chilenos en torno al futuro. Entonces, Presidenta, un privilegio tenerla. Además, usted sabe el cariño personal que le tengo, que además le tienen los miembros de esta comisión. El almirante fue condecorado por usted, la senadora Rincón fue parte de su gobierno. ¿Para qué hablar también de Sergio Vitar, que ha sido un colaborador en el Senado y también en los distintos gobiernos extraordinariamente relevante? Entonces, Presidenta, gracias por venir, gracias por la confianza que nos da. Hemos tenido antes al presidente Lago, al presidente Frey, al presidente Piñera y concluimos con usted, que fue 2 veces presidenta de Chile, que tiene mucha experiencia en esta materia. Muchas gracias y un aplauso nuevamente para la presidenta. Bueno, muy buenas tardes, honorables senadores y senadoras integrantes de la Comisión Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. Quiero también saludar a Sergio Vitar, que es coordinador de la Mesa para la creación de una institucionalidad de prospectiva y estrategia, a todas las autoridades presentes, a todos los expertos, personas que han participado en todos estos procesos, y amigos y amigas, puede que haya alguno por aquí, un amigo y amiga. Y también los que están por streaming, saludarlos a todos ellos con mucho cariño también, ¿no? Yo quiero primero que nada agradecer esta invitación a participar en una reunión, en esta reflexión sobre los objetivos que persigue la Mesa de Estrategia y Prospectiva. Yo sé de la tenacidad de los senadores, pero también la de Sergio Vitar, y me alegro que se pueda concretar una iniciativa en la cual de lo que se trata es que se invita a pensar sistemáticamente con un horizonte de largo plazo. Quiero también celebrar que haya sido un trabajo participativo con decenas de audiencias, porque ningún proyecto serio puede hacerse a espaldas de la ciudadanía. Celebro además que se esté recibiendo a los expresidentes y presidentas en un marco respetuoso para compartir visiones, porque creo que Chile necesita más de estos debates con altura y con real voluntad de escucharnos unos a otros. Quiero sumarme además al ánimo constructor que tuvieron mis predecesores en esta misma mesa,
Porque creo que sin mirada de Estado, sin mirada de largo plazo, estamos destinados a tropezar con obstáculos pequeños. Más allá de que todos entienden que cuando uno está gobernando, muchas veces lo urgente se come lo estratégico, ¿no? Es mucho más táctico que estratégico. Pero yo quisiera hoy día compartir algunas reflexiones y algunas experiencias que vienen menos de debates académicos, sino más bien de lo que yo he podido experimentar en diferentes espacios de toma de decisiones. Y en ese sentido quisiera primero relevar algunas preguntas y mencionar aprendizajes que podrían ser de utilidad. Entonces parto por algunas preguntas. Cualquier reflexión debe partir de las preguntas correctas. Las que incomodan, las obvias y las que no son obvias. Situar la mirada en el futuro es instalar la pregunta del tiempo en política. ¿Cuánto pesan en la balanza los resultados en función de los medios disponibles y en un periodo específico de responsabilidad? ¿Cómo progresar? ¿Cómo fortalecer la base de desarrollo si todo se mide en el corto plazo? Porque los tiempos electorales son de corto plazo, no son estratégicos. Entonces la tendencia natural es que la estrategia se pierde en términos de la relevancia que se le da. ¿Cómo instalar culturas respetuosas de la democracia y los derechos humanos si no se sostienen esfuerzos por años? Es decir, ¿cómo hacer compatibles los breves tiempos de la gestión política y los tiempos largos de la maduración de los cambios? ¿Acaso no está allí una de las explicaciones de la desafección de la ciudadanía con la política? Entonces esto nos lleva a otra pregunta. ¿Dónde están puestos los incentivos? Pensemos en las diferentes exigencias que imponen las encuestas, las elecciones o las lecturas históricas. ¿Qué incentivo tiene la rendición de cuentas si la toma de decisiones está desacoplada de la evaluación? Déjeme darme un ejemplo que yo creo que ha sido un dolor de cabeza para todos los gobiernos: las listas de espera. La gente necesita una solución ya. Por lo tanto, una fuerte inversión puntual resuelve el atochamiento y genera respaldo ciudadano. Además es necesario porque genera solución a problemas que existen. Pero al mismo tiempo hay que pensarlo en el largo plazo. E implica mayor inversión en infraestructura, en equipamiento, en especialistas médicos. Y curiosamente, pues yo fui ministra de Salud y trabajamos en la lista de espera como bruta. Y después fui presidenta y volvimos a trabajar y pareciera que nunca se terminan. Entonces, ahí uno tiene que siempre ir mirando y evaluando cómo lo hace. Ahora, es verdad, en el caso de la lista de espera, que en el mundo, yo imagino que Chile también es una de las causas, la pandemia hizo que se priorizaran patologías y dejaran otras patologías con menos atención. Por lo tanto, probablemente hay una cantidad de listas de esperas que se ampliaron mucho más producto de la pandemia. Ahora, entonces, el beneficio político presente es entonces un aliciente a quedarse concentrado en el corto plazo. Son tiempos, lamentablemente yo diría, de escaramuza, ¿no? Y está ganando la táctica por sobre la estrategia nacional. Cuando uno ve la tele es lo que ve también, ¿eh? Y es lo que ven los ciudadanos. Ahora, sumado a eso, la forma en que está organizado el debate público impone, yo diría, un ritmo casi insostenible para la conversación. La información se ha vuelto mucho más una herramienta para conseguir la atención del público que un insumo para entender posiciones y evaluar. La velocidad y la absurda demanda por opiniones sobre cualquier asunto, grande o chico, central o irrelevante, atentan contra planteamientos consistentes en el largo plazo. Entonces, en ese contexto, ¿cuánto tiempo dedicamos a pensar hacia dónde vamos y queremos ir? ¿Cuánta energía dedicamos a preparar y anticipar fenómenos? ¿Qué opinión puede tener la ciudadanía, entonces, de los responsables políticos? Creo que para cada una de estas preguntas, y por todas estas razones, creo que institucionalizar un trabajo reflexivo de anticipación es una necesidad de los estados modernos. Es un paso en la dirección correcta. Hay que maximizar la certeza frente a horizontes cambiantes. Ahora, yo tengo una opinión personal que siempre se lo comentaba a los militares, porque los militares son muy organizados y planifican y hacen las evaluaciones políticas estratégicas y todo eso. Yo le decía, mira, la planificación está destinada al día siguiente a estar ya obsoleta, porque las condiciones cambian y uno no puede prever todos los elementos, como tampoco puede predecirlo todo, ¿no? Pero yo creo que, y además la institucionalidad, los chilenos son súper buenos para creer que siempre la solución a algo es una institución, una comisión, una institución, un ministerio, no sé qué. Yo creo que la institucionalidad es indispensable, pero no es suficiente. Se requiere mucho más que una pura institucionalidad. Y se requiere pensar no solo en una instancia, sino en un sistema
porque en Chile hay gente haciendo esto hace muchos años, pero de maneras desarticuladas, con sus propias miradas, con sus propios objetivos, etc. Creo que además, a tener una institucionalidad que yo comparto plenamente, leí el documento que prepararon, me parece súper bueno, tengo algunos comentarios que puedo comentar más tarde, es que creo que nos pudiera ayudar a crear acuerdos por encima de los tiempos electorales y favorecer pactos nacionales, porque entonces va a ganar la buena política. Por eso creo que es muy importante que podamos contar con eso. Pero con las prevenciones que yo comentaba, que las instituciones no resuelven necesariamente todos los problemas. Ahora quisiera compartir algunos aprendizajes que me parece señalan algunas modalidades que pueden ayudarnos a preparar el futuro. En mi experiencia, en mi primer y mi segundo gobierno, nosotros pensamos cosas de futuro. En mi primera campaña, yo sentí que era importante en cada región del país conversar con la región cuáles eran los desafíos de la región. Y de ahí se dedujeran cuáles eran los cursos de acción a seguir, ¿no? Que eran necesarias ciertas políticas, financiamiento, etc. Hicimos en todas las regiones de Chile, no me acuerdo el nombre, pero eran así como foros, parece que no se llamaban foros ciudadanos, no me acuerdo cómo, ampliados, qué sé yo, sobre desarrollo regional. Y identificábamos los desafíos, las distintas áreas, en lo social, en lo desarrollo productivo, en la infraestructura y megaproyectos que sirvieran, si yo ganaba la elección, para generar una instancia que diera seguimiento a eso. Íbamos a mandar un proyecto de ley, pero como los proyectos de ley se demoran mucho, decidimos partir antes y generamos en Corfo, porque la estructura de Corfo lo permitía, un comité Corfo que luego se transformó en Agencia de Desarrollo Regional, aunque tenían, debo decir, era de futuro, pero mucho más vinculado al desarrollo productivo, no tenía otras instancias. Esas creo que todavía continúan, las agencias de desarrollo regional. No sé la evaluación, si ha servido o no ha servido, eso ya es materia que habrá que mirar. El segundo, yo diría, cosas que hicimos en el primer gobierno fue que nos tocó el Bicentenario y por lo tanto creamos también un trabajo para tratar de identificar cuál era la identidad de Chile, qué nos identificaba, cuál era nuestro sello. Y también se hizo un diálogo muy amplio, donde la Fundación Chile jugó un rol, bueno, la Presidencia de la República, que generó también documentos muy interesantes y muy, muy positivos. Y la tercera que quiero comentar primeramente es el programa Transforma, que cuando Sergio Vistrán era el vicepresidente de Corfo lo hicimos, que identificó 11 áreas prioritarias de futuro para el desarrollo de Chile y que muchas de ellas siguen siendo muy exitosas, ¿no? También en Corfo, pero con esta mirada profunda de región, o sea, nacional, pero a la vez regional. Y yo entiendo que la propuesta que ustedes están haciendo justamente es que esto también tiene que tener el ámbito territorial, no puede ser solamente un ámbito nacional. Ahora, déjeme compartir algunos otros elementos, otros temas que creo que es importante mencionar. Yo voy a mencionar 3 casos más en que ninguno de ellos tenían un camino único, evidente. Se fueron construyendo alternativas en función de esas situaciones. Ni siquiera son casos 100% exitosos, y porque siempre habrá espacio para la controversia. Lo sustancial es otra cosa, que escuchando a muchos y a muchas quedó claro que en Chile hay muchos caminos de futuro que se pueden abrir. Primer caso, el proceso constituyente participativo 2015-2018. Había una demanda de años por contar con una constitución nacida en democracia y más acorde con lo que somos hoy. Fue parte además de las promesas de mi campaña, pero no había una sola forma de abordarlo. Y después de 4 años podemos hablar de varios tipos de resultados. Lo bueno primero, después digo lo malo. Una campaña cívica y 204.000 participantes en las consultas individuales, los encuentros locales autónomos, eso que se llamaban los ELAs, y los cabildos. Lo malo es que la propuesta no logró avanzar en el Congreso. E incluso yo creo que hoy día está obsoleta. Ya no corresponde a la situación del Chile ni político de actual. Pero el balance es mucho más interesante en términos de construcción de futuro que de resultados para un gobierno en particular. ¿Cuál es el punto relevante a mi entender? Que como país mostramos ser capaces de innovar para abordar la cuestión constitucional y que podemos llevar esta discusión extremadamente técnica a las plazas, a los barrios. Es decir, constatamos que es posible abordar temas complejos con mirada de Estado. Ningún grupo político fue excluido, la institucionalidad no fue quebrantada
Más allá de los resultados específicos, se puso en movimiento un conjunto de caminos que antes parecían imposibles. Y es una discusión que sigue abierta, como todos sabemos, pero lo importante es que la democracia chilena mostró su enorme potencial. Déjeme hablar de un segundo caso, la agenda de energía. Cuando yo era candidata, no sé si la primera o la segunda, yo creo, en uno de los miles de reuniones previas para tratar de identificar qué era importante para los distintos sectores, me junté con ACIMED. Y ACIMED me hablaron de la situación en que estaban viviendo en ese momento y del problema de la productividad, que era muy baja hace años ya. Y entonces tratamos de identificar cuáles eran los elementos centrales de la baja productividad. Bueno, generamos después una comisión de productividad que Josep Ramos fue el que la presidió y había también actores académicos, expertos, en fin, de distintos sectores. Entonces vimos que uno de los factores más importantes para la baja productividad, no era la única, era el tema de la energía. Lo cara, lo sucia que existía. Y ahí empezamos entonces, cuando asumimos, vivíamos además, en el 2014, cuando asumíamos, vivíamos una situación re compleja. Los más jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero se decía que habría apagón energético si se rechazaba el proyecto de Hidroaicén, por ejemplo. Y también nos pasó que quienes nos daban gas dejaron de mandarnos gas. Entonces, ¿qué pasó al final? Que decidimos que la energía era una cuestión clave, que había que dar todo lo necesario para eso, y pasamos de un 6,7% de energías limpias en la matriz a 30% en la actualidad. Y entiendo que el Ministerio de Energía ayer anunció que somos el segundo país del mundo con mayor participación de energía solar. Y la receta parece ser la misma. Fuimos capaces de sentarnos en la misma mesa. El Estado asumió un rol orientador y las empresas generadoras, las organizaciones sociales, los movimientos medioambientalistas y los pueblos indígenas pudieron ser protagonistas. Y recuerdo muy bien un comentario que me hizo el ministro Pacheco. Me decía, hay personas que por primera vez se están sentando a conversar con los que se consideraban sus adversarios. Era igual, a él le apedrearon el auto cuando fue no sé dónde, pero en general las reuniones eran buenas. Alto Maipo, sí. Bueno, pero lo que quiero decir es que de ahí, de ese trabajo, nació una agenda con propuestas determinantes para el medio ambiente, la economía y el tipo de desarrollo de las comunidades. Mejoramos los sistemas de transmisión y cambió nuestra relación con la energía, desde para lo que le pasó a las dueñas de casa hasta las mineras. Entonces, esta ruta está destinada a consolidarnos en líderes de energía limpia y servicios asociados. No solo no hubo apagón, ni tampoco se acabó la inversión. De hecho, todos ustedes saben muy bien que el sector energético lideró por años las inversiones nuevas. Además, si hoy estamos entrando en las cadenas productivas de electromovilidad con el litio o también, bueno, el hidrógeno verde y todo aquello, en gran parte porque se cuenta con abundante energía y es energía limpia. ¿Qué quiero decir con esto? Mucho más allá del ejemplo específico, que Chile tiene actores dispuestos a abordar nuevos retos, con enormes capacidades y una institucionalidad que puede ponerse a tono cuando hay claridad del norte a alcanzar. El pesimismo tiene solución, se acaba en el trabajo conjunto. Yo le contaba a ellos que por mis distintos trabajos yo he adoptado una frase que no es invento mío, es del arzobispo de Montutu, que decía que él era rehén o prisionero de la esperanza. Porque en algunos trabajos o tienes esperanza o mejor te vas para la casa, porque muchas veces uno se enfrenta mucho más con cosas negativas que positivas. Entonces, yo creo que es súper importante eso, porque además es importante que no hay países chicos, hay países con o sin agendas. Para el tercer y último caso quiero cambiar la mirada porque quiero hablar de memoria. Con la construcción del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos lo que hicimos fue construir futuro. En las visitas de miles de niños y niñas estamos abriendo los ojos sobre lo que no se puede repetir. Nunca más es una declaración de principio que la sociedad chilena tiene que garantizar sin distinción de colores políticos. Porque para pensar en el mañana debemos contar con cimientos éticos sólidos. Este año, todos sabemos, se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y la división profunda que vivió la sociedad chilena es un enorme lastre para proyectarse a una sociedad más plena. Por eso que es tan importante procesar nuestras diferencias en democracia y contar con un acuerdo esencial sobre la cultura de derechos humanos. Y como comunidad debemos cuidar nuestra convivencia, debemos saber cuáles son nuestras heridas y cuáles son las líneas que no debemos quebrantar. Este año 2023 debemos reafirmar ese compromiso con la democracia y con los derechos humanos. Y todos los derechos humanos, no solo políticos y civiles, sociales, culturales, económicos,
ciencia y tecnología y derechos humanos, ¿no es verdad?, inteligencia artificial y derechos humanos, empresas y derechos humanos. Es decir, hay una cantidad de ámbitos de los derechos humanos que son muy importantes y, por cierto, los civiles y políticos también. Amigas y amigos, yo creo que presente y futuro se encuentran en pactos sociales sólidos. Libertad, democracia, derechos humanos, bienestar social y ambiental son las guías para mirar hacia adelante. Y en la identificación de propósitos comunes que superen los intereses particulares de corto alcance podemos abrir nuevas oportunidades. Pensemos en educación, salud, ciencia, innovación, pero también en lo que se viene en transporte, urbanización. Yo recuerdo cuando nosotros creamos la Comisión de Movilidad, hicimos el proceso de trabajar en las regiones. A mí me impresionaba cómo, porque movilidad para mucha gente puede sonar como que lata, ¿no? Y no, concitaba un entusiasmo brutal de la gente, porque claro, vivían los problemas concretos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar también en la transición socioecológica, en las nuevas formas de empleo y recreación, en los límites éticos que queremos imponer a la tecnología. Por ello que la nueva institucionalidad debe invertir en buenos sistemas de información, tanto para detectar lo más prontamente posible fenómenos que modifican la estrategia, como para socializar datos con los diferentes actores. Y más que una pesada burocracia, se debe pensar en un centro orientador, pero conectado en red con otros esfuerzos prospectivos. También esta nueva institucionalidad debemos exigirle los más altos estándares de legitimidad, que van, por ejemplo, desde el nombramiento de sus integrantes, en la transparencia, en particular sobre la forma como se adoptan decisiones. También debe diseñarse desde su inicio como una institucionalidad abierta al cambio, porque si no estuviera abierta al cambio, en realidad estamos perdidos. Si el futuro es cambio, habitualmente, es cambio. Como parte de una identidad flexible, ¿no? Ahora, quisiera dos últimas palabras. No hay futuro sin las mujeres. También creo que en los desafíos de futuro la dimensión de género es clave a incorporar en todo ámbito. Permite mejor democracia, mejores sociedades, mejor futuro. No me voy a prolongar en esto porque podría estar hablando 45 horas del tema. Y lo segundo es, y también ya hablé de los derechos humanos como un elemento clave, fundamental. Pero también creo que cualquier institucionalidad, así como el presidente de la Comisión nos comentaba, surge de una visita al extranjero, donde se conoce una experiencia y después hay un desarrollo de la comisión de relacionamiento con comisiones múltiples, se hace una cumbre mundial sobre las comisiones de desafío futuro y todo eso, pero no puede terminar ahí, porque hay experiencias internacionales. Además, primero hay que evaluar algunas de ellas, porque algunas de ellas han sido exitosas y otras no han sido tan exitosas, ¿eh? A lo mejor han sido prospectivas, pero la capacidad de predecir no es muy alta. Tenemos dificultades para predecir en general, ¿no? Yo voy a contar una anécdota, que yo estuve en Burkina Faso como ONU y llegué allá, mucha crisis, qué sé yo, y yo le pregunté al presidente, ¿y usted no cree que hay un riesgo de golpe de Estado? No. Le pregunté a mis colegas de Naciones Unidas, oye, yo estoy viendo la zona tan compleja, no hay ningún problema, ¿no están seguros que hay golpe de Estado? No. Le pregunté a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no, me miraban como esta loca de atar. Un mes después, golpe de Estado. Porque uno está viejita, tiene olfato. Porque, aquí se requiere información, conocimiento, pero también experiencia y olfato. Y estar inmerso en lo que está pasando, en los movimientos de la sociedad. Y yo creo que muchas veces nos ha faltado eso. Y yo creo que, por eso digo que la institucionalidad es indispensable, pero no es suficiente. Tiene que tener todas estas otras cosas. Pero quería comentar, y se lo comenté a Sergio cuando hablamos, es que Naciones Unidas fijó hace, ¿cuándo sería? El año pasado, yo creo que fue, o septiembre del 2000, o puede haber sido septiembre del 2020, se presentó un documento de Naciones Unidas, que presentó el secretario general, que se llama Nuestra Agenda Común, y tiene el sentido de mirar el sistema internacional con esta mirada de futuro, ¿no? Y cuáles son las lógicas que, creo que es un documento interesante a leer. No tiene que ver con la institucionalidad, pero tiene que ver con las temáticas que están discutiendo, hablando en el mundo, no solo sobre ciencia, tecnología e innovación, también sobre juventud, sobre 1000 temáticas que creo que son súper clave. Yo se las recomiendo, no porque haya sido mi jefecito, porque es un documento bien interesante para leer. Y va a haber ¿cómo se llama? Congreso del futuro o cumbre del futuro, iba a ser el 2024, pero creo que está para el 2025 ahora.
Parece que se pospuso un año, o iba a ser el 2023, se pospuso para el 24, donde la cumbre del futuro, donde las naciones del mundo, y van a invitar, me imagino, a parlamentarios, a todos, van a hacer esta discusión de fondo, ¿no? Porque hemos visto que en el mundo la paz no está garantizada, algo que nunca creímos que podía haber una guerra en Europa, existe, ¿no es verdad? Muchas de las cosas que dábamos por hechas no son realidad, han cambiado muchas cosas, y por lo tanto hay que remirar y revisar lo que algunas formas de organización del mundo internacional, de comunidad internacional, si siguen siendo válidos, si el mundo multipolar sigue siendo adecuado tal como está, y en la agenda común se proponen cambios. ¿Cómo se mira a nivel ya doméstico, pero no solo doméstico? Claramente los contratos sociales que han existido en nuestros países ya fueron superados, no responden a las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Entonces se requiere nuevos contratos sociales, pero también se requiere nueva institucionalidad internacional, que incluya mucho más a la gente, que incluya mucho más a distintos países. Ojalá algún día termináramos con el veto de los P5 en el Consejo de Seguridad, pero eso se ve harto difícil, llevamos como 25 años tratando de hacerlo. Y finalmente también decir que cualquier esfuerzo de prospectiva y estrategia de Chile tiene que ligarse con esfuerzos internacionales que se están haciendo, porque creo que eso nos permite también poder ir aprendiendo de otros y también intercambiando con otros la experiencia que nosotros estamos teniendo. Termino entonces, senador, diciendo que les deseo el mayor de los éxitos en esta aventura, aventura en un buen sentido de la palabra, para que prontamente podamos celebrar que Chile cuente con una institucionalidad de prospectiva y estrategia para acrecentar nuestra capacidad de pensar en el futuro. Y muchas gracias por esta posibilidad. Gracias, presidenta, porque además nos ha entregado una visión muy focalizada respecto a la inquietud que tenía este grupo de académicos, profesionales, científicos, investigadores que está trabajando justamente en aquello. Así que, bueno, agradecerle por esto. Yo no quiero dejar pasar dos saludos. Uno, primero a Carolina Goit, que nos acompaña, que ha estado permanentemente presente, que fue miembro de esta comisión durante mucho tiempo, así que gracias, Carolina, por acompañarnos siempre, y a Paulina Bodanovich, que también nos acompaña, presidenta del Partido Socialista. Gracias, Paulina, también por estar presente. Quiero dejar con la palabra a Sergio Vitar, y después vamos a iniciar una ronda de preguntas. La presidenta está disponible a recibir preguntas y comentarios, les pido muy agotados para que podamos justamente velar para que esta actividad resulte de buena manera como ha sido la tónica. Sergio, que es nuestro líder técnico de esta materia, y además señalar que de los fundadores, presidente, quedamos solo dos en el Senado. Está Jimena Rincón, el que habla, pero ciertamente seguimos empujándolo con mucha fuerza esta comisión. Adelante, Sergio. Creo que lo que ha expuesto la presidenta Bachelet es una contribución bastante contundente al trabajo que hemos hecho. Ha destacado algunos puntos que quiero mencionar y luego hacerle algunas preguntas. Ella ha señalado la idea de como ella misma ha llamado, un centro orientador en el Estado, que tenga estándares de calidad altos. Ha mencionado el tema del trabajo de mirada de largo plazo como fundamento para acuerdos políticos y sociales estratégicos, que es muy difícil subsanar en la coyuntura política diaria en que un presidente, una presidenta está actuando. Luego ha resaltado el tema de un sistema. Hay muchos puntos en la sociedad, en el sector privado, entre los militares, en las universidades, además de lo que hay en el Estado. Y hay mucha dispersión. No hay una orientación clave. Entonces un órgano de este tipo puede ayudar, no a sustituir, sino a estructurar un sistema o a alinear el sistema con los objetivos de la presidencia.
ha planteado también el tema de la autonomía para no caer en la coyuntura, pero ¿cuánta autonomía para no caer en la irrelevancia? Entonces, ha tocado los puntos centrales de lo que hemos venido elaborando todos los miembros que han estado trabajando en trabajo, en esta comisión, que yo agradezco de nuevo a la Comisión de Futuro que me haya pedido coordinar. Ha planteado el tema del contexto internacional y ha mencionado lo de las Naciones Unidas, es decir, una labor de este tipo lo que hace es reconocer que lo que pasa en Chile o en otros países depende mucho de lo que está pasando afuera y por lo tanto un órgano de esta naturaleza tiene que estar conectado con todos los hechos que están ocurriendo fuera del país. Y también quisiera entonces ahora, fuera de los ejemplos que ella mencionó, de las materias que tomó, hay dos cosas que además me tocó como ministro de uno de sus gobiernos ver, es, además de lo que mencionaba el senador Chaguán del 2007, ella nos encomendó a algunas personas en el segundo gobierno, el año 2014, buscar también la estructura de una institucionalidad de esta naturaleza. Recuerdo que me tocó llevar a visitar a la presidenta, al que estaba a cargo de esto en Francia. Después eso evolucionó, pero los franceses tienen. Y entonces menciono este punto porque una de las preguntas para la presidenta es, ella nos ha mencionado la diferencia entre un régimen presidencial o de una presidencia fuerte y un régimen parlamentario para la forma que le damos a esta institución. Y ha señalado que el presidente, la presidenta necesita de una estructura de esa naturaleza cercana. Y expresó ella misma al comenzar la importancia y la trascendencia de tener esta organización, dice, institucionalizar esta estructura, es una necesidad en los tiempos modernos. Entonces, y como terminó recién el Congreso del Futuro, los que estuvieron ahí se dan cuenta de que comparado con los anteriores, el tema de la velocidad del cambio es espectacular. O sea, uno siente el cambio climático absolutamente encima, ya no es algo que va a ocurrir, y el metaverso y la inteligencia artificial absolutamente encima. O sea, la necesidad de apurar los trancos para tener este centro orientador es clave. Entonces, una primera pregunta, Presidenta, es, en su experiencia, ¿cómo hace lo presidencial a la forma de institucionalizar, según su mirada? Y vinculado a eso, una segunda pregunta es, ¿cómo se hace entonces la relación con el Congreso? Porque nosotros miramos mucho lo de Finlandia y es muy interesante, es de los más sofisticados de interacción Congreso-Primer Ministro. En el caso nuestro, el Congreso ha avanzado más que el Poder Ejecutivo en la estructura de una institucionalidad. ¿Cómo usted ve también entonces este segundo punto? Y por último, usted mencionó que si uno, a propósito creo que de Burkina Faso, que uno tiene que tener los pies en la realidad para saber qué es lo que pasa y por dónde van las cosas. O sea, no son los intelectuales los que dicen por dónde van las cosas, sino lo que está pasando en la sociedad. ¿Cómo vincular una institución como esta a ir detectando o sabiendo o recogiendo, como hacen los europeos mucho ahora, que es un bottom-up? Viene de abajo, viene de las regiones, viene de los territorios, la percepción de las tendencias a las cuales hay que atender para las prioridades. No sé si me extendí mucho con las preguntas, pero son temas que tenemos que despejar para la propuesta que le vamos a hacer al Senado. Está perfecto, Sergio, que además usted está liderando técnicamente la comisión, así que está muy bien. Yo no sé si los senadores también quisieran hacer una pregunta. Sí, hagamos una ronda de preguntas para que después... Sí. Senadora Rincón. Para mí es de verdad un honor y un placer estar con la presidenta, fue mi jefa. Me tocó trabajar con ella en su segundo gobierno y cuando la escuchaba relatar lo que fue el inicio del gobierno y el recoger esa agenda de participación, ¿no? El tema del cambio constitucional. ¿Puedo ser un poco infidente? Así, chiquitito.
Nos juntábamos con la presidenta todos los lunes rigurosamente, con dos grandes profesionales, Pamela Figueroa y Tomás Jordán, y la presidenta a revisar, estudiar los procesos constitucionales del mundo, lo que habían sido esas experiencias y cómo poder modelar un ejercicio participativo en Chile. Y creo que es de las cosas más desafiantes que me ha tocado hacer, porque el mirar lo que otros han hecho y ver cómo podíamos hacerlo nosotros, entendiendo, como nos dijeron los expertos de otros países, que cada país tenía su propio proceso y que no podíamos copiar otro, sino que aprender y ver cómo lo aplicábamos, fue un tremendo ejercicio que dio origen a esto que dice la presidenta, y que si uno lo mira en el tiempo, presidenta, es por lejos el proceso participativo más grande que ha habido en nuestro país. O sea, los encuentros locales autoconvocados, los cabildos, el escuchar a la ciudadanía en los campamentos, en las juntas de vecinas, en los clubes deportivos, fue un ejercicio demasiado relevante. Y eso se tradujo en un documento que por lo demás existe y que creo que nuestros expertos nominados el día de ayer, debieran hacer el ejercicio de revisarlo, más allá de que pueda no estar actualizada la propuesta de la presidenta, la que se envió al Parlamento. Creo que el rescatar las demandas de la ciudadanía para poder reflejarlas en el marco constitucional es algo que es necesario. Y lo digo porque fue un buen ejercicio. Y ahí viene mi pregunta, presidenta, y entendiendo que lo que dice Sergio es muy relevante desde el punto de vista de cómo enfrentarlo y cuál debiera ser ese organismo, y yo coincido. Ojalá todos los gobiernos tuvieran un organismo que acompañara en la línea del tiempo sin que cambie, para ir materializando ciertas políticas públicas. En el escenario que hoy día nos encontramos, ¿cómo cree usted que debieran enfrentarse los desafíos del país? Porque uno es el tema constitucional, que es el marco, ¿no es cierto?, general, el paraguas que debiera, ojalá, como en el caso de los alemanes, acompañarnos más de 60 años, o el de los españoles otro tanto. Ese es un tema. Pero el otro es, ¿cómo cree usted que se baja eso en la necesidad que creo que todos vemos como necesaria, sobre todo en los tiempos que corren hoy, para poder establecer los grandes lineamientos en los 5 ejes que tiene el país? Hoy día, cuando uno mira las encuestas de cualquiera sea, el tema seguridad es uno, el tema salud es otro, el tema educación es otro, el tema vivienda y el tema pensión son como los 5 grandes ejes, donde obviamente la sostenibilidad y el desarrollo productivo los atraviesan. Entonces, ¿cómo se imagina usted, y habiendo sido presidenta 2 veces, conociendo las complejidades de todos nosotros los actores políticos, porque los ha vivido en 2 momentos de la historia, ¿cómo se lo imagina usted para que estos puedan entender la necesidad de el suscribir acuerdos, pero que además sean de largo aliento? Porque si no, nos va a pasar lo que usted ya vivió y nos tocó acompañándola o estando en el Parlamento, lo hemos visto, que tenemos 5 gobiernos, 5 reformas tributarias, porque hay 5 programas de gobiernos que financiar. Y así los países no pueden salir adelante. Senador Kenneth Pío. Muchas gracias, presidente. Saludar a la presidenta Bachelet, con la que también trabajé. Le tengo bastante aprecio por muchas cosas que hicimos juntos. Y decirle que efectivamente de los 2 gobiernos, de los 2 periodos de gobierno que usted ha tenido, hay cosas que han trascendido, políticas de Estado. Yo tomo el año 2017 como referente, se adhiere a la Convención de Budapest, una norma internacional para perseguir cibercrimen, y después de mucho trabajo tenemos este año pasado en el gobierno del presidente Boric, después de haberlo trabajado en el gobierno del presidente Piñera, la ley actualizada que persigue cibercrimen transnacional de acuerdo a la Convención de Budapest. El mismo año se crea la Política Nacional de Ciberseguridad, la toma del presidente Piñera, sigue en este gobierno y estamos en la Comisión Unida de Defensa y de Seguridad sacando adelante la ley de gobernanza con una nueva agencia de ciberseguridad. O sea, esas visiones, ese compromiso con consecuencia existe. Yo por eso agradecerle porque, claro, los 4 años no dejan ver el horizonte completo. Mi pregunta va relacionada precisamente a los horizontes, porque necesitamos definirnos ciertos periodos para poder acotar el esfuerzo. Con la senadora Jimena Órdenes trabajamos el año pasado en una estrategia Chile Digital 2035.
para tener transformación digital del país con ciberseguridad. 2035, 12 años, son 3 gobiernos de turno. Hay que convencer a 3 programas de gobierno, después 3 presidentes o presidenta para lograrlo, porque si no es imposible alcanzar resultados. Y eso creemos que es un mediano plazo, o sea, 12 años es el mismo tiempo que transcurre un máximo ahora por limitaciones, una diputada o diputado, 2 reelecciones, un alcalde o alcaldesa, 2 reelecciones, pero también una niña o un niño de primero a cuarto medio. O sea, 12 años es un tiempo que podríamos, y es un acuerdo político, porque nuestras planificaciones las hacemos de repente a 5 a 10 años y no sirven para nada porque no están conectados con nada. Entonces, si logramos conectar nuestras planificaciones con periodos que están asociados a procesos legislativos, es mucho más fácil. Pero el desafío es hacia dónde llevarlo. Entonces, en su opinión, ¿cuál debería ser un largo plazo? Entendiendo que el mediano plazo lo vemos en 12 años, 3 gobiernos, ¿y cuál debiera ser un largo plazo para poder hacer el esfuerzo de tratar de imaginarnos qué es lo que tendríamos y también ver cómo lo podríamos de alguna manera llevar, sin tener ningún plan, porque eso se destruye en el mismo día que parte el gobierno? Gracias, presidente. Sí, quiero aprovechar también de saludar a Fernando Silva, del Centro de Extensión del Senado, Carola Muñoz, Alexis, al equipo, al personal que hace posible que estemos acá en la sala de sesiones del Senado, a TV Senado, a Comunicaciones, a todos aquellos que hoy día hacen posible que hoy día estemos acá. Carolina Goich, devuelvo la palabra para la pregunta a la presidenta Bachelet. Muchas gracias, presidente. Saludar ahí a los senadores, amigos además. Y para mí un honor poder saludar a la expresidenta Bachelet aquí a la distancia. Y sobre todo en esta conversación. Yo creo que era inevitable para muchos recordar cosas muy potentes que se hicieron en su gobierno y que demuestran cómo a veces la voluntad política puede permitir cambios muy sustantivos. Y yo quiero dejar ahí, estimado Sergio, el ejemplo de los planes de zonas extremas, que surgieron como una iniciativa y hoy día vemos cómo eso impactó en el desarrollo de zonas que se veían postergadas y cómo de una decisión en un momento se van institucionalizando y eso implica cambios en los criterios que tenemos para asignar recursos, para planificar, para pensar proyectos de mediano plazo. Podría dar mucho, creo que el tema de la fibra óptica, por ejemplo, es parte de lo que uno dice, oye, el impacto en determinado momento poder pararse y generar condiciones para que los proyectos trasciendan. Podría dar muchos ejemplos sobre eso, pero no, más bien quiero centrarme en la consulta a la presidenta. Y yo ahí, desde la experiencia que ella tiene, y bien nos relató, ¿no es cierto?, todo esto de poder anticipar cosas que vienen, que yo creo que es una de sus grandes capacidades, el cómo uno aborda el tema de la desconfianza, opuesto a un positivo de la construcción de confianza, que yo creo que es como la base, ¿no es cierto?, para poder avanzar en esto que todos anhelamos, que todos creemos que es tan necesario para el país, de acuerdos de mediano plazo. Pero nosotros vivimos desconfianza en las instituciones. Lo que vimos en el proceso constituyente también se expresó ahí. Después de muchas expectativas de la ciudadanía, cómo se rompe de alguna manera ese anhelo de poder confiar en algo distinto que finalmente no genera lo que la ciudadanía mayoritariamente esperaba. Ahora, eso es una construcción. Entonces, si desde su experiencia nos pudiera ilustrar en cómo en este trabajo nosotros podemos ir poniendo ciertas bases que nos permitan reconstruir confianza, pero en claves que son distintas, que son de este mundo moderno, de saberes mucho más colectivos, ¿no es cierto?, de dinámicas mucho más rápidas que las tradicionales. Muchas gracias, presidente. Gracias, Carolina. Hasta ahí dejamos las primeras preguntas y después vamos a hacer una pequeña ronda también con los asistentes que hoy día nos acompañan. Adelante, presidente. Muchas gracias. Algunas cosas que mencionó Sergio en realidad no las dije aquí, sino que las conversamos antes de llegar acá, porque estuvimos hablando, yo le comenté del documento que habían preparado, en que claramente ahí se muestran como 3 ejemplos, o sea, Singapur, aunque no se detalla, pero sobre todo se habla del caso canadiense, finlandés y el caso francés. Y yo lo que les señalaba a ellos es que por 2 razones, por un lado porque debo ser de la vieja escuela. Hay una palabra que no me acuerdo ahora, que yo tiendo a mirar el Estado. Bueno, Chile tiene un modelo más bien francés de construcción del Estado, ¿no?, en su historia.
Y por lo tanto, yo tiendo a imaginar, y que además tiene que ver con esta discusión o análisis de cómo hacer que una estructura X, institución o sistema, pero sobre todo esta estructura como orientadora, pueda ser autónoma, pero no ser tan separada de los poderes del Estado, que al final no juega ningún rol. No tiene ninguna capacidad de que sus propuestas finalmente se concreten, ¿no? Y por eso yo hablé de irrelevancia. Ese fue uno de los temas. El segundo tema que yo hablaba es que sí, parece el modelo finlandés y el canadiense súper interesante, sin embargo son regímenes políticos completamente diferentes. Son sistemas parlamentarios. Por lo tanto, es obvio que el Parlamento juega un rol central, porque el Parlamento es también parte del gobierno, ¿no? O una parte del Parlamento está en el gobierno. Entonces, como nosotros tenemos un régimen distinto, más allá si la nueva discusión sobre la nueva Constitución produce algún cambio, hasta ahora tenemos un régimen presidencialista, digamos, con un presidente con menos atribuciones que en el pasado debido a reformas posteriores, y del Parlamento junto. Entonces, yo diría que a mí me gusta en abstracto, sin conocer más detalle, el modelo francés, pero debo decir que porque yo tengo esa estructura de pensamiento, pero tiene que ser, si es así, tiene que ser una instancia amplia, fuerte, y hay que revisar, y eso sí no lo he pensado, para ser franca, cómo, y sobre todo dado que el Parlamento ha sido el precursor importante de toda esta iniciativa, cómo el Parlamento es parte importante de este proceso. Sea porque tiene gente en ese consejo, sea por otra estructura que yo no tengo la respuesta, muy francamente, a eso. Pero creo que no hay que copiar modelos que tienen regímenes políticos distintos, porque realmente no van a funcionar con nosotros. Yo no tengo ni un asco de copiar cosas buenas. El ajuar, esa misma visita a Finlandia, me traje el ajuar de allá y me traje la caja, francamente, porque los finlandeses no daban cama sino con una caja de cartón. Pero en Chile yo dije, van a sentir que es una indignidad que uno traiga una caja de cartón. Entonces armamos todo el resto de las cosas. Pero digo eso, era una buena cosa. Pero creo que hay que revisar muy bien. El Parlamento no puede estar fuera, pero la instancia tiene que estar cerca del presidente de la República, quien es el que tiene iniciativa en muchas de estas cosas. Ahora, la dificultad que tenemos en cualquiera de estos elementos es lo que yo traté al principio de plantear, que es la disonancia para que todo esto resulte, y tiene que ver también con lo que le voy a comentar a Carolina, entre los tiempos de la política, que son esencialmente tácticos, con los tiempos del futuro, que son esencialmente estratégicos. Y yo no veo fácil solución a eso. Y se expresa en varios de los temas que ustedes plantearon. No veo fácil solución a menos que uno sea capaz. Y creo que por ahí va la cosa, tanto la pregunta de la desconfianza, pero estoy hablando libremente, no es que tenga aquí ya una convicción profundísima, sino más bien en mi experiencia, que la posibilidad de construir acuerdos nacionales de futuro tiene que ver, por un lado, con elegir temáticas que puedan ser temáticas que unan o en la cual pueda haber ciertos acuerdos. Yo quiero decir que yo comparto que una constitución nueva tiene que ser la casa común. Sin embargo, no estoy segura que pueda ser la casa común de todos, porque no todos creemos lo mismo sobre el modelo sociedad, el modelo económico, qué sé yo. Entonces, creo que hay que hacer el mayor esfuerzo por tener el mayor casa común posible, pero no nos pasemos películas, porque hay diferencias. Hay diferencias en cómo uno mira el Estado, ¿no es verdad? Hay diferencias en cómo uno ve, qué sé yo, la propiedad. Hay diferencias en la sociedad. Y está bien, estamos en una democracia. Entonces, cuando uno estamos hablando de temas de futuro, la posibilidad es revirar y tratar de identificar áreas donde va a haber un amplio acuerdo que son claves para el país. Y por lo tanto que podemos hacer los máximos esfuerzos por llegar a acuerdos. Incluso, o también hacer los máximos esfuerzos de cómo se trabajan los desacuerdos. Porque en política las dos cosas son importantes. Llegar a acuerdos y qué hacemos con los desacuerdos, ¿no es verdad? Y yo creo que es posible. Y por eso yo hablaba de que era importante revisar la agenda común de nuestra agenda común, porque ahí se puso de acuerdo a 193 países del mundo. Por primera vez aprobaron ese documento totalmente. No hubo un solo país que votara en contra, porque fue capaz
de identificar áreas fundamentales, lenguaje adecuado, ¿no es verdad?, que permitiera que la gente se sintiera cómoda, porque también es importante el lenguaje, o sea, importa la sustancia, pero también lo simbólico y también el respeto entre todos, ¿no? Y entender los límites también que puede haber. No es fácil, pero se ha podido. Fíjese, nosotros hicimos comisiones, me acuerdo que a mí me acusaban de comisionitis, y después todos los gobiernos posteriores hicieron lo mismo, comisiones para todo eso. Hicimos la comisión de las pensiones, hicimos la comisión de la niñez, y había de todo, variopinto, en colores, en experiencia, y se pudo llegar a acuerdo. O sea, yo creo que hay posibilidad de acuerdo cuando uno mira temas de futuro. Es más difícil cuando son los temas que van a tener que ver con cómo voto ahí. ¿Me van a reelegir o no me van a reelegir? ¿No? Eso es mucho más difícil porque tiene que ver con estos temas de los tiempos tácticos cortos de la política. Entonces yo creo que no es fácil, pero yo digo esto porque yo me lo planteaba en el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo estaba hiperpolarizado. Entonces, ¿cómo buscábamos temáticas que podían ser transversales y que no estaba la geopolítica metida dentro? Entonces, claro, de repente era derechos humanos de las personas viviendo con discapacidad o derechos humanos, no sé, de cualquier otro aspecto. Entonces, y tratábamos de identificar, más allá de las peleas que había sobre múltiples temas entre los países, el Consejo son los países, no era la oficina del alto comisionado, cómo identificábamos áreas que eran potenciales de acuerdo, no solo tácticos, sino también estratégicos. Y se lograba, no todos los días, pero se lograba de vez en cuando. ¿Cómo vincular una intencionalidad como esta con la realidad? Yo creo que, a ver, primero que obviamente ustedes lo señalan en el documento que no puede ser una instancia nacional, sino que tiene que ser a todos los niveles donde el territorio juega un rol importante. El territorio y sus actores. Yo creo que la política hoy debe partir mucho desde lo local, lo regional, qué sé yo, y por todo esto nacional. Y tiene que ser un voto más, pero también en las dos direcciones. Y tiene que incluir no solo expertos, académicos, gente muy sabia y brillante, sino también a la gente que vive la realidad y que también es capaz de pensar en futuro. Mucha gente también está más bien en la cosa, tengo empleo o no tengo empleo, me alcanza el dinero con la inflación, esas cosas sí, pero también hay gente que tiene, y creo que hay áreas, y este es un tema, por ejemplo, que para mí, desde el punto de vista de derechos humanos, ha sido súper importante. Si nosotros queremos incluir que los jóvenes tengan una cultura de derechos humanos, también tenemos que invitarlos a una discusión que no es sobre el pasado, sino que es sobre el futuro. O sea, el pasado nos entrega lecciones, tenemos que aprender de ellas, pero tenemos que pensar, y también tenemos que pensar en áreas específicas. No es solamente los políticos y civiles, que son importantes también para las personas que son ciudadanos, que quieren ser parte de la construcción de una sociedad, pero también medioambientales, por ejemplo, ¿no? O tecnología, que son áreas que a los jóvenes les encanta, quieren ser participativos y tienen ideas y opinión. Entonces, creo que por eso que es clave que, por un lado, los integrantes de cualquiera sea esta institucionalidad sea suficientemente variada desde el punto de vista de su composición, de que sean, pero que también sean personas que no necesariamente son hiperexpertos académicos o sabios, ¿no? Cuando yo hice la Comisión contra la Corrupción, muchos me criticaron porque puse un futbolista, puse a la Juanita Parra, que era baterista de los Jaivas, y otra gente también, y otra gente que estaba en ONG, y se enojaron mucho los parlamentarios porque no puse ningún empresario ni ningún parlamentario. Y se enojaron mucho, pero yo dije, no, pues si hay desconfianza con todas las instituciones, armemos una cuestión donde hay gente que la gente va a ver como gente que no tiene intereses creados de ninguna manera, y va a poder, y por supuesto, el parlamentario eran consultados y todo eso, pero yo creo en la gente. Yo creo que la gente es capaz de tener buenas ideas. Entonces, y además, aunque no tuvieran tan buenas ideas o no fueran tan avanzados e innovadores, la posibilidad de que sean legítimas las decisiones que se tomen no es solo si la élite está incluida.
se requiere que haya personas de a pie, digamos, como dicen algunos, ¿no?, que expresen desde su óptica y de su experiencia su aporte. Y como ya recordábamos, en el proceso constitucional eso fue posible, el que hicimos nosotros, que es sobre el cual yo puedo hablar, digamos. Ahora, siempre cuando escribo trato de mirar a las personas, entonces después no me entiendo la letra. Estoy tratando de ver lo que me preguntó Jimena. Yo la respondí, entiendo, ¿no? Sí, la respondí. Sí. Y el senador Puig decía el tema de hacia dónde llevarlo a un largo plazo. Mire, yo creo que hay dos cosas. 12 años puede ser, por supuesto. Pero lo que yo sugeriría es que no lo miráramos solo desde la experiencia chilena, porque hay responsabilidades internacionales que nosotros hemos tomado con temas de futuro que tienen fechas ya definidas, ¿no? Agenda 2030, por ejemplo. No, ese es sobre los objetivos sustentables, ¿no? O sea, y bueno, y cada región tiene 2050, yo diría, Europa tiene, por ejemplo, en energía, tiene objetivos al 2035 y otros al 2050, o sea, uno puede darse el plazo que sea. La preocupación, yo diría, llamaría la atención a que sean plazos que no sean tan largos, que finalmente los países parten 2 años antes así tratando de cumplirlo, ¿eh? O poquito, digamos. No, o sea, se pierde como la iniciativa. Entonces, se pierde un poquito el interés en una cosa de muy largo plazo porque pasa lo que usted decía, varios gobiernos, chiquillos de primero a cuarto, ¿no? Entonces, aquí de nuevo se viene el tema de las confianzas, de cómo se es capaz de presentar algo en que el gobierno que llegue entienda que esto es vital y que tiene que comprometerse con compromiso, con financiamiento, lo que se requiera. Pero eso requiere generosidad política de todos los actores. Y generosidad, cuando los plazos son cortos, no es exactamente lo más habitual. Entonces, no es fácil, pero yo creo que hay que tratar de, vuelvo a decir, identificar áreas que para todo el mundo sean importantes. Que todo el mundo diga, sí, el país gana, el país crece, y yo también me beneficio, porque las personas tienen intereses también, yo también me beneficio porque estoy apostando a un mejor futuro para el país. Entonces yo no creo que haya una cifra específica. Y lo que yo sugeriría es poner un plazo, que pueden ser 12 años, ustedes han planteado las razones, pero también sugeriría mirar los compromisos que tenemos con la comunidad internacional, porque muchos de estos temas de futuro ya tienen plazos. Y por lo tanto, no quedarnos fuera de eso, ¿no? Porque podríamos no alinear las obligaciones que tenemos que sacar como Estado frente a la comunidad internacional con procesos internos. Y yo creo que se pueden combinar ambos, no hay problema. Y finalmente, no sé si la Carolina Goich se consideró que yo le contesté. Creo que sí, pero quiero hacer un comentario que tal vez no debería hacer, pero creo que cuando se pierden las confianzas es súper difícil recuperarlas, es súper difícil. Y se requiere un esfuerzo grande por todos los actores. Porque al final se requieren acuerdos. No solo de futuro, también para el día a día se requieren acuerdos. Entonces, el punto es, siendo realista, sabiendo en quién se puede confiar y en qué se puede confiar, sabiendo que al frente puede haber una persona o un grupo de personas que no está de acuerdo con lo que se está tratando de impulsar, mirar qué de todo eso se puede sacar adelante. O sea, confiar, pero no de una manera ingenua, en algo que va a ser imposible de conseguir, sino confiar más bien en que te pones objetivos que pueden ser posibles y que puedan convocar a otros y que todos empujen juntos. Porque yo no creo que la confianza, a ver, ¿cómo podemos decirlo?
¿Alguno de ustedes confía en todo el mundo? No. Uno sabe que hay gente en la cual uno no puede confiar. Y por lo tanto tampoco pongámonos objetivos que son completamente irreales, ¿no? Como hay gente que no confía en nosotros, digamos, o sea, eso pasa. Y por eso que yo diría que la única manera de resolver eso es primero con mucho diálogo, con mucha altura de mira, con mucha generosidad y con también gestos. O sea, que los otros también vean que en verdad yo no estoy tratando de embaucarlo, no estoy tratando de meterlos en un saco donde ellos van a salir perdiendo y yo voy a salir ganando. Porque, o sea, que no sientan que esto es un fraude, una farsa, sino que de verdad, y para eso yo creo que es clave las temáticas que se definen y los objetivos que se definen y las formas como se establecen y los procedimientos. Por eso que mencionaba eso a propósito de la institucionalidad, que tenía que tener ciertos criterios y reglas que a todos les diera como cierta confianza, ¿no? No tengo la bala de plata, como dicen algunos, ni la solución mágica para las confianzas. Yo a esta altura de mi vida soy extremadamente... Decían que yo era muy... ¿Cómo decían? Aparte del secretismo, decían, entre otras miles de cosas que no voy a volver a repetir aquí, decían que yo era muy desconfiada. Yo no me califico de desconfiada, me califico de realista. Y de haber aprendido a tener un radar donde sabe detectar a las personas. Y en general no me equivoqué nunca, por lo menos en la situación de trabajo con otros. No todos tienen ese radar, ¿eh? Y a lo mejor lo perdí ya estos años fuera, pero yo creo que uno tiene que darle la oportunidad a otros de demostrar de que a lo mejor sí están hablando en serio y sí quieren empujar todos juntos hacia un país mejor. Lo sugeriría, sí, que no sea ante periodo electoral. Y creo que uno de los problemas que tenemos como país es que tenemos demasiadas elecciones en un periodo de 4 años, cada año prácticamente. Y por lo tanto es súper difícil en que estas necesidades que puedan generar las condiciones apropiadas se den, porque va a estar permanentemente esta tensión de la elección, ¿no? Entonces, yo creo que pese a eso, lo que hay, es lo que tenemos, hay que buscar, pero insisto que creo que los objetivos son clave. Las temáticas, las áreas que pueden ser importantes y los objetivos bien precisos y concretos, de manera que todos sepan que esto es en serio y que el objetivo es realmente estratégico y no es un objetivo de corto plazo usando la estrategia como una excusa. Perdón la franqueza. Muy bien. Vamos a permitir, porque la presidenta está con un tema de tiempo, 2 preguntas más. Francisco Corral pidió la palabra. Bueno, pero se la hacen corta, podemos acá 1, 2, 3, 4 y 5. Pero les pido 5 comentarios, si no me olvidé la pregunta. Y está Francisco Corral primero, luego acá, ahí y atrás. Vamos, Francisco. Gracias, senador. Muy buenas tardes. Le pido ser breve para que todos puedan alcanzar a... Así será. Solamente saludar, agradecer, senador, agradecer a la presidenta Michelle Bachelet por esta gran oportunidad. Francisco Corral, representando al Colegio de Ingenieros Agrónomos desde la región de Coquimbo. Mi consulta, presidente, es la siguiente. Para llevar a cabo esta institucionalidad de prospectiva, a su juicio, la prospectiva lo ubicaría en el contexto del gasto público. ¿En qué prioridad? Sobre las urgencias que tenemos de salud, empleo, seguridad, educación, pensiones, bajo esas prioridades o junto a estas grandes urgencias que tenemos. Y lo segundo, usted comentó sobre los objetivos y en ese sentido poder acotar también desde su mirada los objetivos a comenzar una perspectiva, a su juicio podrían ser desde los recursos naturales, claves para todo el desarrollo del país, o desde las necesidades, o desde la ciencia y tecnología. Eso, senador, presidenta, muchas gracias. Buenas tardes. Las 3. Se presentan para los efectos del acta, Luis.
Gracias. Gracias por esta, creo que muy ilustradora presentación. Muchas cosas ya la respondió, pero quería hacer una consulta un poco más específica respecto a la composición de esta mesa. Porque en términos de la toma de acuerdos, la necesidad de encontrar temas en los que se pueda trabajar en términos de acuerdos es muy complejo. Entonces, la composición de la mesa en términos de, por ejemplo, tasa de cambio de las personas que tienen que componerla, en términos de cómo debería ser la toma de decisiones a la interna para que luego ese material se escoja, por ejemplo. Luego, es como en la práctica usted piensa que debería hacerse esta perspectiva territorial, por ejemplo, con los gobernadores regionales, o debería ser a nivel de municipio, debería ser a nivel de comuna o comunidad. Y finalmente, con respecto a las consultas que se realizaron para la Constitución, para el cambio constitucional, he escuchado muchas veces desde muchos sectores que quedó una especie de resquemor en las personas que participaron de que no pasó nada con su participación, de que se hicieron un montón de informes y papeles que quedaron ahí guardados. Entonces, ¿cómo uno puede, para legitimar este proceso de consulta, entregar este feedback quizás a las personas que participan? Y eso, muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, senador. Saludando senadoras, senadores, don Sergio y expresidenta Bachelet, Benjamín Cufré por acá de la mesa. Yo tengo una pregunta con respecto a qué tanta responsabilidad podría tomar esta institucionalidad con respecto a los dilemas éticos que trae el futuro. En particular, los dilemas éticos que vienen con el cambio demográfico y resguardar la capacidad de carga de los ecosistemas, de los cuales están dependiendo las sociedades. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Sería una responsabilidad o eso cae en una discusión quizás más política que técnica? ¿Cómo ve usted esa situación? Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, presidenta, por sus reflexiones. Soy Juan Pablo Torres, yo soy profesor de Estrategia de la Universidad de Chile y miembro de la comisión. Y bueno, me gustaron muchas de las cosas que dio. Y especialmente lo que dijo, elegir temáticas que nos unan. De hecho, cuando uno trabaja en estrategia, dice, busca los temas que unan para crear un propósito de transformación masiva. ¿Para qué quieres cambiar? Entonces, eso lo encuentro clave y creo que es súper importante como insumo para nuestra comisión entender que este órgano que se cree o que se proponga crear tiene que entender claramente estos propósitos, por qué queremos cambiar y así unir a la sociedad. Pero por otro lado, y con su experiencia, que es un poco la pregunta que le quiero hacer, internacional, ¿qué recomendaciones haría para que estos propósitos de transformación masiva para el país se vinculen con los sistemas internacionales y con la visión de esos sistemas internacionales? Porque, por un lado, nuestros propósitos pueden ser locales, algunos también globales, pero por otro lado, cómo un órgano como el que estamos pensando puede estar conectado, voy a decir, en tiempo real, con estos organismos desde la ONU y los grandes organismos para saber qué otras cosas están pasando, porque a lo mejor nos van a pasar a nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué nos recomendaría para incluir dentro de estas propuestas que se están desarrollando? Muchas gracias. Muy bien. Adelante. Soy representante del Estado llano. Recuerdo que hace unos 30 años escuché hablar de traer agua del sur. Y yo soñaba, ya tengo 75, que más o menos de esos 30 años, en 10 años más, yo me iba a estar bañando en algún canal que venía del sur, con el agua del sur. Bueno, hoy día tenemos una sequía atroz, ya tenemos un futuro peor. Y el Estado llano, o sea, este señor Lorenzo Paso, uno de los tantos millones de chilenos, ve que hay mucha tinta en los diarios, traer agua del sur, qué fantástico, ¿ya? Y hoy día, cero. El agua está muy lejos, seguramente me voy a morir en unos pocos años más, y nunca voy a meter las patitas al agua de ese canal dichoso que viene a incorporar una cantidad importantísima de hectáreas para regadío y producción de alimentos para Chile. Como sé que este tema que usted, señora Bachelet, ha tratado brillantemente es muy complejo y muy variado, pero una sola inquietud en el caso del Estado llano, que siempre mira como gato a la carnicería y no ve los hechos concretos.
Muchísimas gracias. Ante todo, un honor estar entre toda esta gente que estamos, ¿cierto?, con un propósito en común y sobre todo con la experiencia que el expresidente Bachelet nos está transmitiendo. Desde la vereda de la sinergia y la innovación, las mujeres que estamos representando la tecnología, la ciberseguridad, tengo también senador Kenneth nos apoyó con el Distrito 21 Innovación en la quinta región, con el Café de Innovación, que también soy parte. Esta sinergia que usted ya nos ha dicho de principio a fin y nos ha hecho recorrer, el entender los tiempos, los procesos, las diferencias, los puntos de vista, la mirada 360, para ir más allá de solamente la teoría, sino que en la práctica, usted en su experiencia estaría dispuesta a apoyar a que esta misma comisión, que ya tiene un camino súper recorrido, vasto y que cuenta con un montón de representantes, ¿cierto?, que dan con el ancho, porque eso también pasa en las comisiones, a veces hay muchas comisiones y la idea es muy buena, pero el concepto y la ejecución es la que también nos hace la desilusión. Y tomando también la parte de la confianza, que los chilenos de por sí somos desconfiados, ¿cierto? Nuestra cultura, ya lo sabemos que históricamente no confiamos en el que viene con algo nuevo porque al final sentimos que vamos a terminar perdiendo. Conjugando todo eso, ¿usted haría un llamado a la sinergia, a que en el fondo todos hagamos un planteo en general, más allá de las diferencias, sino que tener una línea base, no como una institución castrense que nos va a dar un marco delimitado, ¿cierto?, sino que de una línea base, porque lo que yo entendí de todo su discurso es que en el fondo no todos manejan la misma información y no todos tienen la misma base y se pierde mucho tiempo al tratar de nivelar. Entonces, en esa sinergia y con todo lo que hay, ¿esta comisión sería capaz de ampliar el espectro con todo lo mencionado? Bajo su mirada muy sabia. Muchas gracias por el espacio. Gracias por las preguntas, Presidenta. En alguna de las preguntas yo tenía la tendencia a contestarle, no tengo idea, o todas las anteriores, porque efectivamente yo creo que no hay como una receta blanco-negro, sí, hay que remirar eso. Francisco Corral preguntaba a propósito de los objetivos, si tenían que ser desde los recursos naturales, desde las necesidades en términos del gasto público, ¿no? O desde la ciencia y tecnología. Y la verdad es que tiene que ser desde todo eso. O sea, no se puede priorizar uno sin incluir el otro, debido a que los desafíos futuros están los tres elementos incluidos, ¿no? O sea, por ejemplo, es imposible pensar en el futuro sin pensar en, y yo no diría cambio climático, porque en verdad nosotros más bien hablamos de la peor crisis planetaria, que es la triple crisis de cambio climático, pero también de biodiversidad y de polución. Y es tal vez la amenaza más grave para la humanidad. Entonces, los recursos naturales tienen que ver con eso y, por lo tanto, es indispensable si uno se hace cargo de que toda esta triple crisis planetaria está poniendo en riesgo brutalmente a las comunidades, está haciendo migrar a mucha gente, está generando guerras entre la gente que son las personas que se dedican a la agricultura versus las personas que son pastores en múltiples partes en África. Y cuando digo guerras, que matanzas en un fin de semana de 200 personas. Entonces, hay y guerras más grandes también con respecto a los recursos naturales. Entonces, yo dificulto entendiendo que hay múltiples, y lo he vivido, ¿no es verdad?, múltiples necesidades de corto, mediano y largo plazo y recursos limitados. Creo que es un tema que hay que remirar, pero creo que es difícil decir voy a priorizar solamente este contenido, porque además uno tiene que hacerse cargo de las necesidades de las personas y se hace, como lo hemos hecho en Chile habitualmente, de manera gradual, y de manera incremental. No es así como todo se resuelve en un día, sino vamos poco a poco mejorando esto, mejorando lo otro, lo demás ya. Pero tiene que incluir la ciencia y la tecnología, porque eso es clave para la respuesta, para muchas de las respuestas de futuro. Ahora, yo sí creo que hay temas que, si bien no son tan de futuro, que son temas que tienen que pensarse y que creo que el ministro Marcel, una visita a Antofagasta, abrió la ventanita, porque Hacienda siempre estaba en contra de los recursos que pudieran manejar las propias regiones.
Y había una cierta lógica, ¿no? Imagínense, las zonas mineras son mucho más ricas que otras partes del país. Entonces, si los recursos no llegan centralizadamente y solamente las zonas mineras van a tener un desarrollo social, económico espectacular, y otras zonas más pobres van a tener un... Entonces, pero yo creo que sí hay que avanzar en una posibilidad de que las regiones manejen recursos. Se ha avanzado un poquitito, recursos que puedan ser de definición de ellos. Porque además, esto conversábamos, y estas prioridades, estos objetivos generales, pero también en cada región del país hay que definir cuáles son los problemas específicos que tiene cada región. Y lamentablemente para don Lorenzo, no sé si podemos traer agua del sur, porque pucha que falta agua en el sur. Nosotros tuvimos que meter en Chiloé, no llovía, había problemas graves de agricultura, es decir, el cambio climático nos ha pasado la cuenta, no solo porque no haya habido prioridad en algún momento, pero, por ejemplo, el tema del agua es un tema como país clave. Cuando yo pensaba y discutía, de repente uno veía que había 46 distintos, puede ser 42, pero más de 40 distintos servicios públicos con el tema del agua. Entonces, ¿se imagina lo que era hacer un cambio de política, una ley, los permisos eternos? Porque, ¿por qué no está saliendo esto? Que es una prioridad presidencial, una prioridad del ministro, porque falta la firma de no sé quién, de no sé qué. Y ahí me enteré que eran miles los... Entonces, tratábamos de hacer algo, pero parece que todavía... Logró sacarla. Ya, qué bueno, porque al final también es un tema de cómo se implementa, usted decía, no veo que pase nada. Entonces, muchas de estas cosas, pero también quiero decirle que esa vieja idea no estoy segura que sirva ahora. ¿Por qué? Porque el cambio climático ha generado cambios importantes. Sobre la composición de la mesa, la toma de acuerdo, yo creo que algo mencioné ya de esto, que creía que tenía que ser amplio, que tenía que haber gente experta, pero que también tiene que haber gente, como lo dijo usted, don Lorenzo, del Estado llano. Sí. Entonces, la composición es que tiene que haber gente competente, pero que la competencia para mí no es solo información. Es también experiencia, es también capacidad, es información, es ciencia, tecnología, pero más que eso, tiene que haber otros elementos, y por eso que decía que no es suficiente con una pura, buena y fantástica institucionalidad. Además, nunca hay institucionalidad perfecta, siempre hay dificultades. Pero sí creo que tienen que estar todos esos elementos juntos, es decir, el gobierno regionales tienen que estar, por supuesto, los municipios tienen que estar, porque muchos de estos elementos al final se traducen en elementos clave en el territorio. Y las comunidades también tienen que ser parte. Y por eso, en esa yo pensé todas las anteriores, en esa pregunta que tú hacías. Ahora, y creo que es clave lo que tú decías, nosotros, cuando la senadora Rincón recordó que posterior a la discusión nosotros sacamos un documento y yo di la instrucción que se le enviara a cada persona, no sé si se logró porque eran 200 y tantos mil personas, entonces, porque la gente efectivamente necesita un feedback, ¿no?, de lo que pasó. Que no, aunque eso finalmente, bueno, en este caso hubo un proyecto de ley además, o sea, no es que fuera que hablaron y nada pasó, pero bueno, el proyecto no siguió en adelante en el Parlamento después, se puso en el congelador, pero la verdad es que yo creo que los feedbacks son clave. La gente que participa requiere tener un feedback porque requiere saber de que su participación fue considerada importante, ¿no? Más allá del nivel de la propuesta. Yo creo que todo eso es muy importante y es súper, súper clave. Con respecto a los dilemas éticos, los cambios demográficos y todo eso, a ver, yo creo que es clave en una cosa de futuro hacerse cargo de lo que son los cambios demográficos, obviamente, ¿no? Y que hay cambios súper importantes y analizar temáticas que en Chile está bastante bien resuelto, que no es un problema, pero hay otros países, se me olvidó en este momento la palabra exacta, ¿cómo se dice? Déjame tratar de acordarme cómo se decía en inglés, porque yo hablaba en inglés, no por ciútica, sino que porque lo hablaba en inglés. Bueno, es como ¿cómo se llama? No es la brecha, tiene un nombre, no es la brecha demográfica, pero claro, es que hay como o sea, entre 1,8 y 2, y tanto hijos por familia. No es crecimiento,
uno puede alimentar a la gente, o sea, hay un cierto, bueno, que se traduce en crecimiento, pero tiene un nombre, digamos, que usan los expertos, que se me olvidó en este momento, y es clave, porque si tú tienes una población de 400 millones de personas y una tasa de natalidad altísima, hay países que no tienen ninguna posibilidad de alimentar, de asegurar salud, educación. Hay una palabra, no es brecha. Entonces, yo creo que es clave considerar esos elementos, ¿no? No estoy hablando de políticas para restringir la natalidad, estoy hablando de cómo estimular. Y entre otras cosas, yo creo que el hecho de que las mujeres puedan ser parte más activa en la sociedad, que trabajen, etcétera, también hace que las mujeres, y sobre todo las mujeres jóvenes, también se planteen en sociedades más modernas, porque en sociedades rurales los niños también eran fuente de ingresos, fuente de trabajo, ¿no es verdad? Pero en las sociedades más modernas creo que es clave que, permitiendo la decisión de cada individuo sobre ciertas decisiones que afectan su vida personal, poder también entregar los incentivos para que miremos el tema demográfico, sus desafíos, y eso tiene que incluirse en una mirada de futuro, ¿no? Tiene que incluirse de todas maneras. Pablo, usted tiene toda la razón, o sea, es clave, ¿no es verdad?, que para qué, ¿ah? Y que se defina con claridad los propósitos, y que estos proyectos se puedan mirar y con atención. Ahora, no puedo entenderme la letra cuál fue su pregunta en realidad aquí, ¿eh? Solamente cómo conectarlo con la visión de internacional. Internacional, sí. Bueno, yo creo que algo me mencioné antes. O sea, hay aquí acuerdos internacionales que Chile ha aceptado en múltiples gobiernos. O sea, no son acuerdos que llegó un gobierno, lo aceptó, hay algunos que no. Pero la gran mayoría sí, Chile ha firmado el Acuerdo de París, distintos acuerdos, ¿no? Entonces, yo creo que es clave no olvidar incorporar esa dimensión en las tareas de la mesa, en las propuestas. El que siempre tiene que haber, no digo yo un estricto alineamiento, pero al menos coherencia entre decisiones de política exterior y decisiones de política de futuro, ¿no? Y por eso también sugería el leer estos documentos de Naciones Unidas, que hay mucho esfuerzo en esto, ¿eh? Mucho esfuerzo se hizo también en otra comisión sobre los desafíos futuros más vinculados a los desafíos políticos, por ejemplo, ¿no? Poder prever, qué sé yo, estallidos sociales u otro tipo de cosas. Porque una de las dificultades que tienen, y por eso cuando hablamos de la evaluación política estratégica y todo eso, es que de repente meten tantos elementos que cualquier país cae en ellos, pero no todos reaccionan de la misma manera, ¿no? O puedes colocar la posibilidad de, no sé, elementos de cambio climático junto con la invasión de los marcianos. O sea, es que no estoy ridiculizando, estoy hablando de, como ministra de Defensa, me tocó escuchar cosas que yo decía, pero, o sea, no puede caber todo, digamos, ¿no? Toda la potencialidad. Tiene que tener una cierta base sobre la tierra, ¿no? Entonces, yo quiero decir que creo que es clave tener esa conexión y no olvidarla nunca e incorporarla, ¿no? Y ya don Lorenzo le hizo un comentario sobre... Creo que yo ya hablé de las desconfianzas y la posibilidad... O sea, yo no sé si entendí mal que tú me preguntabas si yo pensaba que la mesa debía continuar siendo parte como del Consejo o algo así. Eso no me atrevo a opinar yo porque no conozco quiénes son todos los representantes de la mesa, no conozco, yo leí el documento que me pasó Sergio Vitar, pero no conozco su composición en detalle. Como yo estaba hablando de cosas que yo creo que serían importantes incluir, no sé si eso está representado o no, más allá de que estoy segura que todos ustedes han hecho un trabajo espectacular, muy comprometido y muy bueno. Y creo que si está suficientemente ampliado y avelado por tener gente con compromiso, con capacidad y todo eso, es muy bueno que muchas de esas personas puedan ser incluidas tal vez en una futura institucionalidad, pero yo creo que hay que mirarlo bien ese detalle. Y sobre la sinergia y la línea base, bueno,
yo creo que sí hay que cumplir con toda la sinergia. En el futuro es difícil definir cuál puede ser la línea base para el futuro, ¿eh? Porque claramente va a ir cambiando y debiera ser incremental. Y por eso yo decía que la institucionalidad tenía que tener una flexibilidad que primero irse haciendo cargo de las nuevas cosas que van pasando. Ustedes lo mencionaban, el Congreso del Futuro, la velocidad brutal. Y ahí me tocó verlo en Derechos Humanos cuando trabajamos tecnología y derechos humanos. Y tuve reunión en Canadá y en Silicon Valley y todo eso con todas las empresas. Y trabajamos con una empresa donde a ellos, que estaban preocupados del tema, le habían dado el encargo de crear un robot, un soldado robot, que iba a ser programado para definir los objetivos a los cuales había que aniquilar. Los robots no tienen dimensión ética. No tienen, ¿no? Hay gente que cree que los robots pueden ser mejores, pero los robots además tienen, o toda la tecnología tiene la dificultad de que, y perdón que estoy extendiendo, me voy a terminar el tiro, tienen la dificultad que todos los procesos, las plataformas, están hechos por seres humanos que tienen sesgo. Yo fui a Silicon Valley y fui con todas las compañías. El 80% de los que desarrollan las tecnologías son hombres, blancos. Había 4% latinos, y ese 4% implica a las personas del aseo, o sea, no eran 4% de personas, y 2% de afrodescendientes. Había un porcentaje asiático, claro, también. Entonces, Microsoft hizo unas plataformas para trabajar con la policía y también para trabajar en procesos de reclutamiento personal, y se dieron cuenta que tenía sesgo por género, sesgo por raza, llamémosle, o afrodescendiente. Entonces, ellos mismos pararon eso. Ellos mismos porque tienen sesgos, pues. Las personas que desarrollan estas tecnologías tienen sesgo, que ellos no son conscientes. Así como hay sesgo contra las mujeres, que muchos de ellos dirían, no, yo no soy machista, a mí me encantan las mujeres. Hay sesgos. Y sesgos profundos que no se ven. Yo tengo siempre un ejemplo, ya metí en las mujeres, ya, pero bueno, chicos, juro que va a ser corto. Hay un estudio que hizo Harvard Review sobre una empresa muy importante de Estados Unidos que decidió que iba a asegurar que las mujeres tuvieran opciones, ¿ya? Entonces, pasó un año y no cambió mucho. Pasó otro tiempo, entonces el gerente general de esta súper gran empresa dice, pregunta, le habla a algunas mujeres, pero ¿qué pasó? Y hay un ejemplo que es muy brutal. Querían reclutar a un jefe y le hacen una entrevista. Y entrevistan 2 personas que tenían buen desempeño. Entonces, dan la entrevista, la hace la mujer. El panel dice, la mujer tuvo un desempeño muy bueno en el pasado, la entrevista fue regular, es insegura. El hombre hace una entrevista también regular y el análisis del panel es, ese hombre tiene un desempeño en el pasado muy bueno, la entrevista fue regular, tiene potencial. Y por supuesto contratan al hombre. Entonces, esos sesgos son sesgos totalmente invisibles a los ojos de la gente. No son conscientes, como dice Sergio. Y existen en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos sesgos. Y en muchas áreas. Entonces, esos son elementos que son claves también para poder mirar lo que estamos haciendo y hacerse cargo de que tenemos sesgos y tratar de identificar esos sesgos, porque los tenemos. La primera vez que yo viajé en un avión en que la capitana era mujer, muchos años atrás, pero quiero confesar mi pecado. Y habla y dice, yo soy la capitana no sé cuánto, era una línea norteamericana. Y mi primera reacción fue, ojalá esta mujer sepa lo que hace, porque claro, no tenía experiencia, y yo me declaro feminista, debo decir, pero era mi experiencia, no tenía experiencia con mujeres pilotos. Entonces es como la gente no quería que lo operaran las mujeres cirujanas al principio en Chile, ¿no? Porque es la primera exposición a algo desconocido, y en que la gente dice, ¿y si no sabe nada? ¿Y si no fue esa clase? No. Entonces, después yo me di una vergüenza brutal conmigo misma y me castigué, ¿no? ¿Cómo puede haber sido así? Pero quiero decir que a todos nos pasa, pues yo soy feminista y todo, pero nos pasa. Entonces, por eso digo que cuando estamos hablando de futuro,
¿Cuál puede ser esa línea base? Que no sea, que pueda ser una línea común, pero que no sea ni tan restringida para que podamos ponernos de acuerdo, ni tan amplia para lo que tampoco podamos ponernos de acuerdo. Entonces, lo veo difícil. Entiendo el interés, pero no lo veo sencillo porque como es de futuro y va a requerir el futuro mirarlo también en distintas etapas, no sé si una línea base es posible de hacer, sino más bien un acuerdo de propósitos, un acuerdo de objetivos a lograr y un acuerdo de áreas fundamentales en la cual todos creamos, no vamos a estar de acuerdo en la solución, sino que vamos a estar de acuerdo que son los temas claves que Chile tiene que enfrentar. Y puede que las soluciones estemos completamente en desacuerdo en muchas personas, pero yo creo que eso no es tan grave, porque si bien es cierto que la idea es que pueda hacer propuestas, no solamente diagnóstico, yo lo dije que en mi experiencia en las comisiones, en que había personas que pensaban muy distintas, se fue capaz de llegar a acuerdos sustantivos frente a temas sustantivos. Tal vez no era tan controversial la niñez, pero la reforma de las pensiones es un tema donde había discusión, ¿no? Entonces, no es fácil la tarea, creo que es muy interesante y muy entusiasmante y les deseo muchísimo éxito a ustedes y los vamos a aplaudir yo a ustedes por lo que han estado haciendo y por lo que van a continuar haciendo. Así que muchas gracias. Gracias, Presidenta, por esta exposición donde usted nos ha transmitido también su experiencia, su visión y además con un foco muy interesante respecto hacia dónde debemos caminar. Quiero entregarle además 2 trabajos de los académicos, científicos e investigadores que han estado trabajando. Chile tiene futuro desde su territorio, que resumen el trabajo de 10 comisiones técnicas y que han generado políticas nacionales de largo aliento sobre, como le decía anteriormente, inteligencia artificial, minería verde, hidrógeno verde y todas las materias que involucra ahora ponerle recursos, disposición, masa crítica para que esto se pueda concretar. Es el primer obsequio. Y el segundo, otro trabajo de minería verde, es cómo se aterriza la política nacional de minería verde al 2050 con ejercicios de corto y mediano plazo para poder hacer que esto ocurra. Así que, Presidenta. ¿Puedo decir una cosa chiquitita? Sí, por supuesto, Presidenta. Perdón, se me olvidó decir algo. Desde los territorios, desde la tierra, también desde el océano. Eso. El océano es clave. Sí. Y tenemos que darle una fuerza gigantesca. Yo sé que la Silvia Earle estuvo aquí en el Congreso. Estuvo con nosotros. Sí. Yo estuve con ella y la verdad es que nosotros hemos hecho hartas cosas positivas en esto, pero no tenemos que bajar la guardia. Tenemos que continuar preocupándonos y cuidando nuestros océanos. Hay una frase extraordinaria de un premio nacional que decía: Chile es una larga y ancha franja de mar y tierra. Somos esencialmente mar. Parques nacionales y mar. Un abrazo, Presidenta. Muchas gracias. Perdón, tenemos un ritual, Presidenta. Usted no se puede ir sin el ritual. No, por supuesto. Que es una foto oficial con todos los asistentes abajo y una selfie de Alexis.